de la clase anterior. Y por tanto no revestía mayor dificultad y tendría que haberles dado las coordenadas, quiere decir de X, tendríamos este valor de aquí, 9,375, y de acá tendríamos 16,667. La fuerza resultante tendría un ángulo de inclinación, una dirección de 33 grados y un valor numérico de 14.737. La mayoría ha hecho en esas condiciones, ha obtenido sus resultados y eso me parece genial. Bien, también habíamos visto en la clase anterior la ecuación de continuidad, que en la última parte habíamos establecido que el flujo másico, flujo de masa por unidad de tiempo, era similar a concepto a partir del cual, dado que esto es incompresible y es no viscoso, se determinó que el flujo de masa que fluye en un determinado tiempo en la posición 1 era igual al flujo de masa en la posición 2 en la unidad de tiempo. Y de esa manera fue que llegamos a esta ecuación, y tomando en consideración que es incompresible y es un fluido ideal, se asumió que las densidades eran iguales y por lo tanto se simplificó la ecuación, obteniéndose la ecuación de continuidad que establece que la velocidad en una sección multiplicada por el área en esa sección es igual a la velocidad en otra área multiplicada por su área en esa sección. Y eso en cualquier área siempre va a ser constante. Un ratito, por favor. Bien, establecimos que el caudal en una sección de un tubo o conducto es igual a la velocidad por área, ¿sí? Y el caudal siempre también en cualquier sección permanece constante porque la continuidad del flujo másico hace que en cualquier sección siempre en un mismo tiempo se tenga el mismo volumen de fluido y por tanto el caudal es constante, aunque varíe la sección. ¿Sí? Esto puede ir variando, pero el caudal que pasa por una sección siempre va a ser el producto de la velocidad por el área de la sección. Puede aumentar la sección, pero disminuye la velocidad. Puede disminuir el área, pero automáticamente sube la velocidad. Bien, a partir de esa referencia, de esos datos, podemos proceder a estudiar la ley de Bernoulli o ecuación de Bernoulli o trinomio de Bernoulli, se denomina de varias formas, que está relacionado a la energía del flujo de fluidos, pero que nosotros vamos a utilizar para demostrarlo, vamos a utilizar el teorema del trabajo y la energía. Entonces, para poder utilizar ese teorema, vamos a citar y mostrar cómo se obtiene el teorema del trabajo y la energía, que va a ser la base sobre la cual vamos a demostrar el teorema o ecuación de Bernoulli. Entonces, lo que básicamente demuestra el teorema del trabajo y la energía es una ecuación que permite resolver infinidad de problemas en el campo de la energía y en el campo de la hidráulica. Para poder demostrar, vamos a considerar un cuerpo de masa M, ¿ya? Que se mueve sobre la dirección del eje X debido a la aplicación de una fuerza constante F, ¿sí? Que se aplica al cuerpo, que hace que se mueva una distancia X y al generar un cambio de velocidad genera una aceleración. Entonces ponemos un marco de referencia, es decir, un sistema de coordenadas entre el cual vemos los dos cuerpos, el mismo cuerpo, perdón, que sufre un desplazamiento que inicialmente tenía una velocidad inicial como resultado de la aplicación de la fuerza
¿sí? Nosotros sometemos este cuerpo a una fuerza en la dirección del desplazamiento y produce un cambio de velocidad y eso se traduce en una aceleración del cuerpo. Entonces recordamos que la fórmula general del trabajo de fuerza por distancia, que si bien viene del producto escalar de la función f por la función x, se traduce en f por x por coseno de tita, pero entre la dirección de la fuerza, acá la tenemos la fuerza, y el desplazamiento también lo tenemos en la misma dirección y sentido, y el ángulo comprendido entre estos dos vectores es 0, por lo tanto esto es por coseno de 0 y coseno de 0 es 1, por eso queda f por x. Como se trata de una fuerza constante, entonces una fuerza constante dentro de la aceleración dentro de la ecuación de la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Si la fuerza es constante, entonces la aceleración es constante. Cuando la aceleración es constante, la velocidad varía uniformemente y responde a esta ecuación. Velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo transcurrido entre el momento que tenía esta posición y el momento que adquiere la nueva posición después de recorrer la distancia x. Entonces esa sería la velocidad al final del movimiento en el tiempo t como resultado de esta aceleración producida por la fuerza F. Entonces de aquí podemos despejar la aceleración, va a ser igual a velocidad a esta ecuación de acá. Ya es despejar A de esta ecuación. Y como esto varía uniformemente, entonces la distancia o el desplazamiento recorrido va a ser igual al promedio de la velocidad o la velocidad media multiplicada por el tiempo. Entonces la velocidad media va a ser la semisuma de las velocidades, es decir, la velocidad inicial más la velocidad final dividido entre 2, o también denominado semisuma, o un medio de la suma de ambas velocidades multiplicada por el tiempo. Entonces ya yo tengo estas dos, tengo A y tengo T expresado en términos del movimiento del cuerpo debido a la fuerza F. Pero de esta ecuación sabemos que la fuerza es igual a masa por aceleración, por tanto el trabajo va a ser masa por aceleración por X. Pero ya conozco la aceleración está acá y X está aquí. Ambos están en función del tiempo. Por consiguiente, puedo reemplazar en el trabajo la expresión que representa a la aceleración que es variable y al desplazamiento que es variable. Con lo cual obtenemos que masa por la aceleración que es esto de acá, por X que es esto de aquí, ¿sí? De ahí podemos simplificar los tiempos, fíjense que en el numerador y en el denominador se simplifican. El 1/2 es un término constante, lo pasamos adelante, multiplica la masa y nos queda el producto de la diferencia de velocidades por la suma de las velocidades. Lo que es esto de aquí. Y esto ya sabemos es diferencia de... Tengo un binomio negativo por un binomio positivo que me da una diferencia de cuadrado. ¿Sí? A más B, ¿se recuerdan? A al cuadrado menos B al cuadrado es A más B por A menos B. Esa ecuación de álgebra estamos aplicando. De ahí separamos, eliminamos el paréntesis y nos queda un medio de la masa por velocidad final al cuadrado, porque esta es la velocidad final, menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Pero todos sabemos que este término es energía cinética. Y este término de aquí es también energía cinética. ¿Cuál es la diferencia? Como esta es la velocidad final y esta es la velocidad inicial, entonces esto será energía cinética final
y esto es la energía cinética inicial. Entonces yo sé que esto es energía cinética final y esto es energía cinética inicial, como lo expresamos acá. Reemplazamos eso en la ecuación y decimos que trabajo va a ser igual energía cinética final menos energía cinética inicial. Y la diferencia de las energías a la final de la inicial nos da delta K. Entonces significa que el trabajo realizado por una fuerza resultante sobre un cuerpo va a ser igual, dice, a la variación de energía cinética que sufre dicho cuerpo. Es decir, aquí tenemos una energía cinética y acá tiene otra energía cinética. La energía cinética ha variado. Esa variación es igual al trabajo realizado por esa fuerza. Entonces, eso es lo que demuestra el teorema del trabajo y la energía, que el trabajo realizado es igual a la variación de energía cinética. Bien, esto es importante recordar porque la demostración del teorema de Bernoulli se basa en este principio. Y este es un principio de energía. Trabajo, delta K es energía cinética. Bien, entonces, ¿qué dice el teorema del trabajo y la energía? Dice, bueno, este principio básicamente lo que establece, lo que llega a establecer es que dado el comportamiento del fluido en condiciones ideales, establece que la energía permanece constante a lo largo del recorrido. ¿Sí? Desde un inicio, dentro de un sistema, dentro de un medio ambiente, un flujo de fluido en condiciones ideales, no tiene pérdida de energía y en todo momento mantiene permanente su constante. Al inicio, al medio, al final, siempre es constante. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo, que permanece constante a lo largo de su recorrido. Pero ¿de qué está constituida la energía que forma parte de un flujo de fluidos? Entonces eso es lo que ahora corresponde definir de qué está compuesta la energía de un fluido. Entonces la energía de un fluido consta de tres elementos, de tres componentes. Uno es el componente de energía cinética, que está asociado a la velocidad que tiene el fluido. Entonces esa energía, esa parte de la energía depende de la velocidad. A mayor velocidad, mayor energía cinética. A menor velocidad, menor energía cinética. El otro componente de la energía es la energía de gravitación, la energía potencial gravitacional, o dicho de otra manera, la energía que se debe a la posición que tiene el fluido respecto a un nivel de referencia, es decir, a su altitud, en otras palabras. Y por último, a la energía del flujo, es decir, una energía interna, resultado de la presión. Ya hemos estudiado la presión y hemos visto que un fluido, a medida que tiene mayor profundidad, tiene más presión. Entonces hay una presión siempre presente dentro de un fluido. Por lo tanto, la tercera energía se debe a la presión presente dentro del fluido. Entonces tenemos las tres energías que son parte de esta energía que siempre permanece constante. La suma de estas tres energías en cualquier punto de la trayectoria de un fluido siempre va a ser, la suma va a ser constante. Pueden variar entre ellas, puede ser que la energía cinética disminuya, pero a costa de la disminución de la energía cinética va a subir la potencial o va a subir la de presión, o viceversa, aumenta la velocidad, aumenta la energía cinética y va a disminuir o la gravitacional, o si no varía la gravitacional, va a variar la de presión. Entonces lo importante es que la suma de las tres siempre va a ser constante, como dice acá, y la energía siempre permanece constante. Eso es conceptual y es muy importante, porque todo lo que vamos a hacer es a partir de esos principios. Entonces, recordemos entonces lo que vimos en la diapositiva anterior, que el trabajo igual a la variación de energía cinética. La ecuación general debemos siempre recordar que el trabajo, su fórmula más general es la integral de la función de la fuerza, producto escalar, vector desplazamiento. Si eliminamos, digamos que como la fuerza es constante, ¿se recuerdan?
La fuerza es constante, entonces podemos eliminar la integral, no es necesario integración, pero queda F, producto escalar S, y eliminando el producto escalar queda multiplicado por coseno. Pero, volviendo a reiterar, como el desplazamiento tenía esta dirección y sentido, ¿sí? Y la fuerza también tenía la misma dirección y sentido, es decir, entre ambos vectores, un ángulo 0 y el coseno de 0 es 1, ¿no? Vale 1. Por tanto, por eso no lo tomamos en cuenta en la diapositiva anterior, y directamente dijimos que el trabajo era fuerza por X, fuerza por distancia. Bien, ya sabemos eso, ya sabemos los componentes de la energía, y procedemos a analizar. Para eso fijamos un sistema. Establecemos un sistema que consiste en un tubo de flujo de fluidos, ya que inicialmente tiene una sección disminuida y en otro nivel, después de una determinada distancia, tiene otra posición. Entonces analizamos aquí el fluido en la posición, vamos a tener la posición 1 y aquí la posición 2. ¿Sí? Vamos a analizar entonces nuestro sistema. Nuestro sistema es todo esto. Todo esto es nuestro sistema en el cual vamos a analizar la energía. Posición 1, vamos a analizar la energía aquí, tiene que ser igual a la energía aquí en este punto. Bien, para eso entonces recordamos que la energía, primero tenemos que determinar el trabajo. El trabajo es la suma del trabajo que se realiza para recorrer esta distancia, el trabajo que se hace debido a esta acción, hay una reacción en esta posición, y el trabajo que representa llevar de esta posición inferior a esta posición superior. Entonces vemos el trabajo aquí es realizado en la posición 1, el trabajo 1, el trabajo 2 es realizado en la posición 2, el trabajo 3 es realizado para llevar de la posición 1 la porción de fluido desde la posición 1 a la posición 2. El trabajo 1, vemos acá que la fuerza tiene la misma dirección y sentido que el desplazamiento, por lo tanto el ángulo comprendido entre el desplazamiento y la fuerza es 0. Por tanto el coseno de 0 es 1. Y por eso que nos queda que es la fuerza multiplicada por la distancia. ¿Sí? Presión por área es fuerza. Y acá tenemos presión por área es la fuerza. Multiplicada por la distancia nos da el trabajo. Como ambos están en la misma dirección de sentido, su ángulo es 0, por lo tanto el coseno es 0, 1, y por eso que es positivo. El trabajo en 2, la fuerza es contraria al vector de desplazamiento. El desplazamiento va en el otro sentido. ¿Sí? Allá va el desplazamiento. Por lo tanto, el ángulo comprendido entre el desplazamiento y la fuerza es 180. ¿Sí? Es 180, coseno de 180 es menos 1. Por eso es que el trabajo 2 es negativo. Bien. Y el trabajo 3 sería el trabajo que se debe hacer para llevar de esta posición a esta otra posición. Entonces tiene dos componentes, una vertical y una horizontal. Pero lo que vamos a subir es el peso. Y el peso apunta hacia abajo, siempre. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos el desplazamiento horizontal, coseno de 90, coseno de 90 es 0, entonces eso no incide. Y solamente queda el desplazamiento vertical, ¿sí? Que es llevar a esta posición de acá. Y eso también tiene 180 grados. Severiche dice que tiene problemas, no se escucha. Los demás tienen el mismo problema de audio. Se escucha bien. Señor Severiche, yo les recomiendo
Abandone un ratingo en la sala y vuelve a entrar. Sí, tal vez así se va a componer. Es como un reseteo parcial. Ya, porque los demás están argumentando que escuchan bien. Yo aquí tampoco no tengo ninguna interferencia, no noto nada raro aquí, y en mi barrio ahorita también tampoco se escucha nada. Haga lo que le dice su compañero Rodrigo, reiniciar. No, yo no creo que es necesario abandonar, solo salirse y volverse a entrar dentro de la plataforma. Intente eso primero. Bien, entonces aquí tenemos otra vez 180 grados y por tanto coseno de 180 vuelve a ser negativo. Por eso que de los 3 trabajos, 2 son negativos. Sumamos ahora esos trabajos. Tenemos 3 trabajos, 1 positivo y 2 negativos. Lo que estamos haciendo es sumar los trabajos. Sabemos nosotros que los volúmenes, este volumen es similar, porque esto es incompresible. No es que acá haya un valor menor o mayor. Es el mismo volumen. Entonces, el volumen en 1 es igual al volumen 2, igual a volumen. Y el volumen es el desplazamiento por el área. La distancia recorrida por el área, la distancia horizontal por el área nos va a dar el volumen. Entonces, yo tengo en la sección 1, área 1 por desplazamiento 1, y en la posición 2, el área 2 por la distancia 2, eso nos va a dar el volumen 1 y volumen 2, pero ambos son iguales, porque es incompresible. ¿Sí? Por tanto, hacemos ahí operaciones y tengo la presión menos el volumen, presión menos el volumen. El otro término se mantiene constante todavía. Ahora aquí factorizo el volumen. Recordemos que la densidad, el volumen es igual que masa sobre densidad o densidad masa sobre volumen. Podemos reemplazar el volumen por su equivalente, que sería la masa dividida entre la densidad. Entonces hacemos esa operación y tenemos esta expresión, ¿sí? En función de las presiones, las masas y las densidades y las alturas. Entonces ahora que ya yo conozco, tengo este valor de aquí, y ya no hay forma de reducir más esta ecuación, y yo sé que el trabajo, sí, recordemos que dijimos que el trabajo era igual a la variación de energía cinética, ¿sí? Ya tengo el trabajo, entonces ahora me voy a analizar yo tengo el trabajo y la energía cinética. Si la energía cinética directamente la diferencia de energía entre la posición 1 y la posición 2. Entonces, un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado menos la energía cinética inicial, que sería un medio de la masa por velocidad 1 al cuadrado. Esa es la variación de energía cinética. Y el trabajo es la misma expresión que tengo acá arriba, que la he escrito aquí. Entonces, se igualan ambas expresiones, igualamos y vemos que lo primero que observamos que la energía es independiente de la masa, de la porción de volumen con la que estamos analizando. No depende de eso la energía. La puedo simplificar. Entonces simplificamos la masa y nos queda, bueno, ahí todavía tenemos la masa. Ya la hemos simplificado acá. Y ahora lo que hacemos es dejar de un lado de la ecuación todo lo que tiene su índice 1 y del otro lado de la ecuación todo lo que tiene su índice 2. ¿Y qué observamos? Bueno, primero tenemos esta ecuación. Yo tengo esta ecuación, ya que presión, esto es la energía de la presión
energía de velocidad y la energía de posición. Y del otro lado, fíjense que tengo la misma energía, solo que con su índice 2. Y son exactamente iguales. Entonces, si esta suma es igual a esta otra suma, significa entonces que siempre esa suma va a ser constante. Aquí lo que hacemos, por ejemplo, podemos pasar a dividir todo entre peso específico o densidad por gravedad, ¿sí? Y esto va a quedar dividido entre peso específico. Acá se simplifica, como tengo densidad por gravedad, queda solamente gravedad. Y acá, como el peso específico de densidad por gravedad, se simplifica y queda altura. Quiere decir que esta ecuación de aquí nos va a dar en términos de presión, ¿sí? De unidades de presión el resultado. Si ustedes en este momento hacen algún análisis en su cuaderno, van a ver que el primer término les da las unidades de presión, la densidad por la velocidad al cuadrado les va a dar unidades de presión, la densidad por la gravedad por la altura les va a dar unidad de presión. Entonces, esta primera ecuación estaría expresada, es la ecuación de Bernoulli expresada en términos de presión. Si yo divido todo entre energía, entre peso específico, a ambos lados no se altera la ecuación, porque lo estoy haciendo a ambos lados, va a quedar esto. Entonces, presión sobre peso específico más un medio de la velocidad al cuadrado sobre gravedad más altura. Igual a lo mismo, pero cambiando el índice al otro lado. Y esta expresión estaría ya, es la misma de arriba, pero está expresada en términos de altura. Esto va a dar altura, esto va a dar altura y esto va a dar altura. O sea, esto se mide en unidades de presión y esto en unidades de altura de presión o altura de carga. Pero representan la misma ecuación las dos. Bien, entonces de esa manera es que obtengo esta expresión en términos de unidades de presión o esta expresión en términos de unidades de altura. Pero las dos son constantes. ¿Qué es lo que nos dicen? Esta es la ecuación de Bernoulli, que en cualquier punto, en cualquier sección, siempre la energía permanece constante. Eso es lo que nos está diciendo. Lo mismo que nos había indicado la definición. La suma de las tres energías, la energía de presión, más la energía de velocidad, más la energía de posición, siempre va a dar constante. Pueden variar. Digamos que no varía la altura, vamos a suponer el caso de que la altura es constante. Entonces, si la altura, tendríamos un caso donde la altura es constante. Vamos a suponer que tenemos un caso donde la altura es constante en dos secciones, están a la misma altura. Entonces significa que no depende de eso. Si aumenta la presión, ¿qué va a pasar con la velocidad? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Si aumenta la presión. Tiene que disminuir la velocidad, ¿no es verdad? Y si aumenta la velocidad, tiene que disminuir la presión. Lo importante es que siempre se va a mantener constante. Bien, ¿y dónde vemos nosotros los efectos, digamos, de la existencia de este principio aplicado en la vida real en nuestro entorno? Acá tenemos, por ejemplo, lo que es el tubo de Venturi. El tubo de Venturi, un venturímetro, un dispositivo que nos ayuda a medir la velocidad y el caudal. Ya, aquí tengo una sección. Tenemos una sección ensanchada y una sección estrecha. ¿Ya? Aquí la presión aumenta. La presión es alta, pero la velocidad es baja. Sí, baja la velocidad, pero hay harta presión. Entonces los tubos
Las tuberías de gran diámetro que ustedes ven en una instalación domiciliaria o en una edificación, van a ver que la limitación de una tubería para subir a un edificio tiene gran diámetro, son de 2 pulgadas, si es industrial de 2,5 o de 3 pulgadas, si es una domiciliaria es de 1,5 pulgadas, la limitación que va de la calle, de la red de distribución de Sour Pack, y entra a la casa con 1 pulgada, de ahí pasa el medidor, baja a 3/4, y de ahí entra a la casa y entra con medias, si se han dado cuenta, media pulgada. Pero la limitación es con un diámetro grande. Entonces, ¿para qué eso? Es para garantizar que haya presión, para no perder presión. Y ya cuando llega a los accesorios, es decir, a las duchas, a los lavamanos, a lavaplatos, se van a ver que en las instalaciones los diámetros son de media. Entonces, ¿qué ha pasado ya en el diámetro de media pulgada? Ha disminuido la presión, pero ha aumentado la velocidad. Porque si no se hiciera eso, tendríamos presión alta, pero baja velocidad. Entonces, cuando usted abre el grifo, caería con muy poca velocidad, no habría flujo. La ducha caería, si usted tiene combinación de agua caliente y agua fría, estaría muy caliente, que la velocidad es la que ayuda a que no se caliente mucho el agua. Entonces, por esa razón, ¿no? Por una compensación de la ecuación de Bernoulli es lo que se pretende, ¿no? Que si aumenta la presión, disminuye la velocidad. Cuando hay variación de altura, bueno, ahí ya se combina de manera natural quiénes aumentan y quiénes disminuyen. Si aumenta la altura, por ejemplo, si aumenta la altura, estas dos van a disminuir. Pero si el diámetro es mayor, entonces va a disminuir va a aumentar la presión y va a disminuir la velocidad. Entonces siempre va a haber una combinación. Lo importante es que la suma de las tres siempre se mantiene constante. Y aquí vemos eso, digamos. Aquí, por ejemplo, bajó la presión y aumentó la velocidad. ¿Por qué razón? Porque aquí su recorrido es, digamos, esto es el sistema. Entonces esta sección de ala de un avión se encuentra, corta el fluido, ya, y genera que este fluido que está aquí se tiene que mantener aquí. Entonces este recorre mayor distancia para llegar al mismo punto. Por tanto, aumenta la velocidad y baja la presión. Al tener esta zona con baja presión y aquí con alta presión, se genera entonces un empuje de abajo hacia arriba. ¿Para qué? Para equilibrar la presión. Ese empuje no es más que la necesidad del sistema de igualar su presión. Es lo que pasa en la chimenea, ¿no? El fluido pasa por acá, el aire está aquí, aquí es una presión, ¿sí? Y aquí es otra presión menor. Entonces, como aquí la presión es diferente, entonces el fluido corre, ya se acelera y sale. Es lo que pasa en la chimenea. Mientras más alto, mayor diferencia de presión, y por eso se logra que esto fuera como si estuviera succionando de abajo hacia arriba, es decir, empuja el humo hacia afuera, esa diferencia de presión que es lo que está pasando acá. Bien, y aquí esto se puede ver en un laboratorio, por ejemplo. En un laboratorio, cuando generamos aire a una sección de ala de un avión, vamos a notar que si estamos en condiciones naturales, aquí el dinamómetro va a marcar un peso. Cuando lo sometemos a la acción del viento, esto trata de elevarse. Esto es como si hubiera una fuerza que lo levanta, y por tanto la medición del dinamómetro disminuye, como que pesara menos, como que hubiera un peso aparente menor al real, digamos, debido a esta figura de acá, que es lo que explicamos en el ala del avión. Lo mismo que sucede aquí. Bien,
la ecuación de la energía y pérdidas de carga. Es decir, hemos estudiado todo en condiciones normales, donde se suponía que no habían pérdidas de carga, ¿ya? No existía esto. Para nosotros no habían pérdidas de carga. Era un fluido con flujo ideal sin pérdidas de carga. Pero acá tenemos lo de la ecuación de Bernoulli. Recordemos, esto es la energía en la posición 1 tiene que ser igual a la energía en la posición 2, así decía. Lo único que no es mecánico es lo interno, digamos. ¿Cuál es lo interno? La energía perdida dentro del mismo fluido. ¿Ya? Hay otras dos energías, uno es la energía añadida, ¿ya? Que esto es a través de máquinas, de manera mecánica, y la energía extraída también. O sea, los compresores, las bombas, hacen que se aumente o se disminuya energía. Entonces, lo que va dentro del fluido es solamente la pérdida de energía. Pero en condiciones ideales, ya no vamos a tomar en cuenta esto, porque en este momento no vamos a estudiarlo en un capítulo posterior. Vamos a dar cuenta que esto no existe, ni esto tampoco. Vamos a entrar en el siguiente capítulo a modelos hidráulicos y de ahí vemos ya la pérdida de energía por maquinaria, por motores, por bombas. Pero vamos a ver que ahora no tenemos eso, entonces tendríamos en condiciones ideales energía en 1 igual a energía en 2. Pero en condiciones reales, la energía menos las pérdidas de carga igual a la energía en la sección 2. Entonces nosotros tendríamos, sin tomar en cuenta, por ejemplo, la energía añadida ni la energía extraída, entonces la energía en la sección 1 menos las pérdidas de carga, ya que vamos a llamar H sub L, energía perdida en el momento del fluido, o pérdidas de carga. La energía en 1 menos pérdidas de carga igual a la energía en 2. Bueno, reitero entonces, nosotros ahora no vamos a, en este capítulo, estamos por terminarlo, no vamos a estudiar la energía añadida ni la energía extraída. Solo vamos a ver las pérdidas de carga interna del mismo flujo de fluido. Por ejemplo, aquí tenemos un recipiente y un tanque que tiene una tubería que tiene 3 diámetros diferentes. Acá tengo una sección de área A sub 1, una sección más ensanchada de área A sub 2 y una sección de área A sub 3 menor incluso que la primera sección. Y ponemos pisómetros acá. Si ponemos pisómetro, vamos a ver que el pisómetro mide la presión. Ya mide la presión. Por lo tanto, en la sección ensanchada, y vamos a suponer, porque esta es una variable lineal, la altura no la vamos a tomar en cuenta, vamos a analizar como que H sub 1 igual a H sub 2 igual a H sub 3. Ya, porque es lineal eso. Entonces, vamos a trabajar solamente con la presión y la velocidad. Entonces, observamos que la sección ensanchada tiene mayor presión y la sección más reducida tiene menor presión. ¿Sí? Acá tenemos la menor velocidad de todas. La máxima velocidad está aquí y esta es una velocidad intermedia entre estas dos de acá. Lo importante es, sin pérdidas de carga, H siempre va a ser la suma de la energía de velocidad más la energía de presión más la energía de posición. En esta sección de aquí va a ser B sub 1 al cuadrado sobre 2G más P sub 1 sobre peso específico más H sub 1. Eso va a ser igual a, en la sección 3, B sub 3 al cuadrado sobre 2G. Estamos haciéndolo aquí. Más P sub 3 sobre peso específico
más H sub 3. Y esos son iguales. Han variado entre ellas, digamos, pero su suma siempre permanece constante, que es lo que estamos mostrando aquí. Pero en este caso, estamos considerando sin pérdidas de carga. No hay pérdidas de carga en condiciones ideales. Entonces, en condiciones ideales, la energía en una posición va a ser a la energía en la otra posición. Y siempre va a ser constante, siempre va a ser igual a H. Pero ¿qué pasa si ya tengo pérdidas de carga? Fíjense, cuando no hay pérdida de carga, la línea de energía se mantiene constante. Pero cuando ya tengo yo pérdidas de carga, entonces haya pérdida del fluido al entrar en contacto con la pared recipiente, pierde energía en movimiento, por lo tanto reduce sus energías. Por consiguiente, esa ideal se va deprimiendo y muestra que la energía en la posición 1, que digamos, vamos a suponer que aquí no tenía pérdidas, era B sub 1 al cuadrado sobre 2G, más la presión en 1 sobre el peso específico más H sub 1, ya va a ser igual a, en 3 ya sería B sub 3 al cuadrado sobre 2G, más la presión en 3 sobre el peso específico más H sub 3, más las pérdidas de carga. Por eso está de este lado, más las pérdidas de carga. Y al pasarlo al otro lado, queda con negativo. Por eso que demostrábamos, ¿se acuerdan? En la diapositiva anterior, la energía en 1 menos las pérdidas de carga es igual a la energía en 2. ¿Sí? Entonces, este es el diagrama cuando tengo yo pérdidas de carga. En el anterior, no era sin pérdidas de carga, se mantenía constante. Pero con pérdida de carga ya se deprime esto y por lo tanto esta suma varía. Ahora, las pérdidas de carga en sí del flujo de fluidos ya se deben a la tensión de corte o a los esfuerzos de fricción que existe dentro del mismo fluido en contacto entre las paredes del recipiente y el flujo de fluido. A esa fuerza de rozamiento la vamos a llamar diferencial de F sub S, o sea, este es un diferencial de una fuerza de rozamiento en las paredes del recipiente. Si nosotros suponemos que este fluido está fluyendo en esta dirección a la cual le vamos a llamar eje X, entonces si el flujo va desde esta parte hacia arriba, entonces la fricción siempre es contraria al movimiento, ¿sí? Por eso tiene sentido contrario. Nosotros asumimos aquí positivo. Entonces esto será negativo. Bien, si hacemos ahí y suponemos que la sección no es constante, es decir, tomar el caso más general de sección variable, sabemos que el peso va a ser el volumen de fluido por su peso específico, la masa va a ser el peso sobre la gravedad, y de la segunda ley de Newton, debido a que la sección es variable, la sumatoria de fuerza en el eje X va a ser igual a la masa por la aceleración. Partiendo de esa ecuación y considerando la sumatoria de fuerza en el eje X, que tiene una inclinación beta, entonces decimos, vamos a analizar las tres fuerzas que se van a presentar aquí. Esta es la fuerza en las presiones en las caras 1 y 2. Tenemos la fuerza del peso en la dirección del movimiento y la fuerza debido al corte que se produce por la fricción, la tensión de corte en las paredes. Entonces hacemos la sumatoria de fuerza. Sí, partimos de esta ecuación. Tengo presión por diferencial de área menos presión más diferencial de presión, porque este es otro nivel a una determinada distancia. Diferencial de L va a ser otra diferencial
presión más diferencial de presión por diferencial de área, la componente del peso, que estaría aquí. Entonces ahí estaría la componente del peso. El peso es peso específico por diferencial de área por diferencial de L por la componente de esta E por seno de beta. Menos el diferencial de la tensión de la fuerza de fricción. O de corte, como queramos llamarlo. Igual la masa, acá está la masa, va a ser el peso dividido entre la gravedad y la aceleración, que es la variación de velocidad al transcurrir el tiempo. La definición general de aceleración, la variación de velocidad al transcurrir el tiempo. Entonces esta expresión representa la aceleración. Entonces hacemos aquí, vemos que acá tengo menos presión por diferencial de área, más presión por diferencial de área. Se simplifican y queda solamente menos diferencial de presión. Lo multiplicamos todo por 1 sobre peso específico por diferencial de área. Se simplifica el diferencial de área. Este diferencial de área también se simplifica. Nos queda esta expresión. Y tenemos entonces acá diferencial de L lo agrupo sobre diferencial de T, y eso me da variación del desplazamiento al transcurrir el tiempo, me da velocidad, ¿sí? Me queda velocidad sobre gravedad por el diferencial de velocidad. Y este término lo vamos a estudiar ahora, vamos a analizar el término que tenemos acá, que es diferencial de la fuerza de corte dividido entre peso específico por diferencial de área. Vamos a analizar y entender este término para nuevamente volver a esta expresión. ¿Ya? Pero primero vamos a estudiarlo Para eso, la tensión de corte es la fuerza dividida entre el área. Pero ¿de qué área se trata? Como es una tensión de corte, actúa sobre las paredes del recipiente. Entonces el área es el área del perímetro mojado, es decir, la longitud del perímetro multiplicado por la longitud del tubo. Esa área es el área que estamos mostrando en esta ecuación, el área que se moja por el fluido. Entonces la tensión va a ser la fuerza sobre el área, va a ser el diferencial de perímetro por el diferencial de L. Sí, ese es el área mojada. Por tanto, ahí despejamos el diferencial de fuerza, va a ser la tensión de corte por diferencial de perímetro por diferencial de L. Ahora, a esta ecuación la dividimos entre peso específico por diferencial de área. ¿Sí? La dividimos entre peso específico por diferencial de área, que es lo que hicimos en la diapositiva anterior. Y de esa manera es que aparece aquí un concepto, ¿sí?, de radio hidráulico. Este de acá. El radio hidráulico es un factor que se utiliza en hidráulica, ya que se obtiene de dividir el área de la sección mojada, ¿ya?, dividido entre el diferencial de perímetro directamente sobre el perímetro del fluido. Entonces, como yo tengo aquí diferencial de área, abajo y arriba está diferencial de L, esto lo puedo pasar abajo y pasa a dividir diferencial de área sobre diferencial de P, diferencial de P, y con eso obtengo el radio hidráulico. Y por tanto, ya esto se ha transformado en esta ecuación y las unidades de esta expresión son metros. Entonces, se define que este
concepto, este término, debido a las unidades que tiene, representa a las pérdidas de carga en unidades de longitud. Entonces, estas son las pérdidas de carga en altura, en metros, en unidades de longitud. Entonces, las pérdidas de carga van a ser la tensión de corte por la longitud sobre peso específico por radio hidráulico. Así se obtiene entonces este término. Ahora ya sabemos entonces que esto de aquí viene a ser las pérdidas de carga. Por tanto, volvemos a la ecuación anterior. Ya las unidades dan metro. Aquí una forma de demostrar que esto da metro es todo esto en unidades de magnitud de física y da metro. Ahora de aquí sabemos que diferencial de z es esta altura, ya, este punto y este punto, diferencial de z. Acá se forma un triángulo rectángulo. Esto es diferencial de L, acá está beta. El seno de beta es diferencial de Z por dividido entre diferencial de L, donde esto es igual a diferencial de Z, y también lo introducimos en la ecuación que vimos en la diapositiva anterior. Es decir, esta era la ecuación que vimos. Ahora ya sabemos que esto es igual a diferencial de pérdidas de carga y diferencial de L por seno de beta es diferencial de Z. Reemplazamos y obtenemos esta ecuación. Ahora ponemos todo de un mismo lado, lo que está negativo todo se va al otro lado y acá nos queda ya nos va a quedar B sobre G por diferencial de B más diferencial de P sobre peso específico más diferencial de Z más diferencial de H sub L. Es lo que nos queda acá. Hacemos la integración, nos va a quedar haciendo la integración de estos términos polinómica, porque hay que integrar por separado cada uno de los términos, nos queda esta expresión. ¿Qué significa eso entonces? Que la energía en la posición 1 menos la pérdida de carga es igual a la energía en la posición 2. Y esto es lo que se demuestra como la ecuación de Bernoulli. ¿Sí? Pero en condiciones reales con pérdidas de carga. Si no hubiera pérdidas de carga, si fuera un fluido ideal, entonces nosotros, si tendríamos un fluido ideal, significa que ya este no existiría. Si tendríamos la misma ecuación anterior, la energía en 1 igual a la energía en 2. Pero como tenemos ya pérdidas de carga, la energía en 1 menos la pérdida de carga igual a la energía en 2. Bien. Veamos un ejemplo. Acá tenemos un tubo, ya, un tubo que tiene, dice, un diámetro. Este tiene un diámetro, perdón. Esto tiene un diámetro D. Aquí dice un diámetro D, una longitud L, transporta agua desde un punto A, desde aquí hacia allá, de A a B, así dice el problema. Tiene una altura H sub A, podemos suponer que tenemos aquí un nivel de referencia, y aquí tengo H sub A, y acá tendré H sub B, ¿sí? H sub A y H sub B. Y dice que tiene una tensión de corte. El fluido va de A hacia B. Entonces, ¿qué me pide determinar? La diferencia de presión, P sub A menos P sub B, y la pérdida de energía
energía de carga H sub L que sufre el tubo como resultado de la fricción entre el fluido y el tubo. Ahí están los datos numéricos. Tenemos los datos numéricos, entonces procedemos a hacer el inciso A. Ya, esto tiene un diámetro D, significa que el diámetro es constante. Lo que significa que el área en A es igual al área en B, igual a área A. La sumatoria de fuerza, debido a que la sección es constante, entonces la velocidad es constante, por lo tanto no existe aceleración porque no hay variación de velocidad y por lo tanto es igual a cero. Y asumimos que, como nos estamos moviendo en esta dirección, que ese es nuestro eje, aquí vamos a hacer la sumatoria de fuerza en X, a esta le llamamos eje X. ¿Ya? Y hacemos la sumatoria. Aquí tenemos una fuerza, otra fuerza acá. Vamos a tener el peso aquí. Y vamos a tener la fuerza de rozamiento contraria al movimiento. Tenemos el peso igual peso específico por volumen, esto para que recordemos. ¿Cómo se puede el ángulo de inclinación? Aquí tendríamos el ángulo, aquí estaría el ángulo beta, ¿sí? Ahí. Va a ser seno, cateto opuesto, sobre hipotenusa, ¿no es verdad? Bien. Entonces procedemos, la presión en A, la fuerza aquí es presión en A por área, menos la presión en B por área, menos la componente del peso. El peso está aquí. Y lo que estamos buscando nosotros es la componente del peso aquí. ¿Sí? Que es contraria al eje X, por eso es negativo, menos, aquí tendríamos la fuerza de fricción. La fuerza va a ser, dijimos que la tensión es igual a fuerza sobre área, por lo tanto la fuerza va a ser la tensión multiplicada por el área. El área va a ser el perímetro, que es pi por D, por su longitud, que es L. ¿Sí? Es lo que tenemos acá. Ahí hacemos operaciones. Vamos agregando las ecuaciones. Esto es 1/4 de pi por diámetro al cuadrado. Reemplazamos el valor del peso. Esto de aquí, este seno va a ser la diferencia de altura. ¿Se acuerdan que aquí medía H sub A? Y aquí medía H sub B. Entonces H sub B menos H sub A me da esta altura de aquí. Dividido entre la longitud, ahí tendríamos el seno de beta. Y esto acá, ¿sí? La fórmula de la pérdida, H sub L, pérdida de cargas, ¿no? Sí. ¿Cuál era esa fórmula, disculpe? ¿Cuál es la fórmula? Sí. Sí, eso. A ver. Acá está. Este aquí, joven. La tensión de corte, este nos puede servir cuando sea un dato la tensión de corte y usted tiene la longitud
longitud. Entonces usted multiplica la tensión de corte por la longitud, lo divide entre el peso específico por el radio hidráulico. El radio hidráulico es el área sobre el perímetro mojado. Entonces, puede calcular, lo vamos a obtener mediante estas ecuaciones, la pérdida de carga, y usted puede utilizar como comprobación el cálculo de la pérdida de carga por esta fórmula. ¿Sí? Ya me olvidé en cuál diapositiva estaba. Gracias. ¿En cuál estábamos, se acuerdan? A 69, por ahí estábamos, ¿no? Sí. Ahí estábamos. Ya. Entonces, ya estamos aquí. Encontramos, vamos a calcular la diferencia de presión. Estamos en el inciso A, la diferencia de presión. Entonces ahora vamos a despejar de esta ecuación presión en A menos presión en B. Bueno, aquí se hacen operaciones y se llega a obtener, incluso numéricamente, bueno, porque teníamos los datos, ¿no? Lo que hemos hecho aquí es reemplazar los valores, porque eso ya es álgebra, ya no amerita a este nivel estar aplicando eso. Y obtenemos el valor de la diferencia de presión en términos numéricos. De ahí procedemos a calcular las pérdidas de carga. ¿Cómo dijimos que eran las pérdidas de carga? Dijimos, bueno, esta es la posición A o 1, esta es la 2 o B. La energía en la posición 1 menos las pérdidas de carga va a ser igual a la energía en la posición 2 o posición B. Entonces, energía en A menos pérdidas de carga igual a energía en B. Entonces, eso procedemos a hacer ahora. La energía en A menos la pérdida de carga menos H sub L igual a la energía en B. La energía en A, tenemos la ecuación, ¿sí? Menos la pérdida de carga igual a la energía en B. Lo estamos sacando de la ecuación que vimos al terminar la ecuación de Bernoulli. De ahí despejamos las pérdidas de carga y va a quedar en función de este término P sub A menos P sub B sobre el peso específico más la diferencia de altura. Pero este término que está en el numerador, ya yo lo conozco, lo obtuve aquí en el inciso A. Lo reemplazo acá y lo divido entre el peso específico del fluido y a eso le sumo la diferencia de altura y obtengo en metros lineales el valor de las pérdidas de carga generadas en esta tubería de longitud 180 metros. Si yo tengo la tensión de corte, ¿cuánto es la tensión? 3.05. Entonces, ¿qué dijimos? A ver, vamos a anotar aquí. A ver, me van a ayudar los que se recuerden. ¿Qué dijimos? Que voy a utilizar el color rojo. Ahí. H sub L es igual a, ¿se acuerdan? Tensión de corte por Presión de corte por longitud dividido entre el peso específico por el radio hidráulico. Ya yo lo voy a peso específico por radio hidráulico. Bien. A ver, ustedes, yo quiero que me ayuden. Ustedes tenemos aquí la tensión de corte, 3.05. La longitud tenemos 180 metros. El perímetro, el peso específico sería, creo que es agua, ¿no? Agua, es 1000. Sí, es agua, porque no está acomodado. Es 1000. Y el radio hidráulico, ¿cómo se obtiene? El área mojada, el área de la sección, dividido entre perímetro mojado, entre pi por d. Hagan esa operación, por favor, y yo a ver quién me ayuda a obtener a través de la ecuación de comprobación las pérdidas de carga. Debería dar este mismo valor.
¿Se comprueba? Bien. Sebastián ha comprobado, dice, le da 1464 metros. Se comprueba eso. Bien. No siempre viene la tensión de corte como dato, entonces cuando viene sí se puede hacer la comprobación, digamos. Bien, excelente, Víctor. Perfecto, muy bien, Valda. Bien. Entonces se logra comprobar que esas son las pérdidas de carga. Bien, aquí tenemos dos tanques y tenemos 2 diámetros. Ya tenemos una tubería en una posición elevada y el tanque 2 en una posición deprimida. Los datos numéricos están aquí expresados. Este tiene 40 centímetros de diámetro, este tiene 20. Esta diferencia de altura acá tiene su valor numérico 90 centímetros. De aquí hasta acá hay 14 metros. Y hay unos coeficientes, que eso lo vamos a ver ya en la siguiente clase, que también se calculan estos valores en laboratorio. Pero acá se dan como datos, ¿no? Se tiene que calcular el caudal que fluye a través de la tubería. Si bien varía el diámetro y varía su recorrido, pero el caudal siempre es constante en unidades de metro cúbico sobre segundo, y la presión en el punto C en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. El punto C está en la sección del diámetro 1, eso hay que tenerlo presente. No está en el diámetro 2, está en el diámetro 1. Y en el primero entonces calcular el caudal y en el segundo calculamos la presión en el punto C. Entonces, ¿qué hay que hacer? La ecuación de Bernoulli se debe usar siempre donde haya mayor cantidad de datos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ir haciendo la combinación de secciones, es decir, energía en la sección 1 igual a la energía en la sección 2. Por ejemplo, en B, yo no conozco ni la presión, ni la altura, varias cosas no conozco aquí, entonces no puedo utilizar como referencia este punto, pero sí conozco A. La velocidad en A es 0. Ya, la velocidad en A es 0. La presión en A es 0 porque está expuesto a la atmósfera. Presión es 0 porque está expuesto a la atmósfera. Conozco en E, sé que aquí la velocidad es 0, sé que la presión es igual a 0, y yo tengo que elegir un nivel de referencia, ¿no? Porque no me ha dado nivel de referencia. Entonces yo puedo hacer que, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo elijo este punto? No conozco altura, ¿no es verdad? No conozco esa altura. Entonces, lo que puedo hacer y que me va a facilitar el cálculo es elegir
este nivel como nivel de referencia. Entonces, ¿cuánto sería si yo elijo energía en A igual a energía en E? La altura en E, ¿cuánto sería? ¿Quién me puede decir? ¿Cuánto sería la altura en E? 0, ¿no? ¿Y cuánto sería la altura en A? H2. La altura en A sería H2, ¿sí? En otras palabras, sería lo que dice acá, 14 metros. Entonces ya tengo las alturas y sé que ahí podría empezar. Puedo hacer yo entonces, empezar a estudiar el problema haciendo la energía en A igual a la energía en E. Y así voy a poder calcular Q. ¿Qué ecuación me permite relacionar el diámetro 1 con el diámetro 2? La ecuación de la que vimos en la clase anterior. Continuidad. La ecuación de continuidad, ¿sí? La ecuación de continuidad dice que P1 por A1 es igual a B2 por área 2, ¿sí? Usted tiene aquí sección 1 y sección 2. Entonces puede relacionar las velocidades. Por ejemplo, ahorita, ya que para que le sirva de base para hacerle el ejercicio, porque hay que entregarlo hasta el día viernes, ¿quién me puede decir cuántas veces la velocidad es 1, cuántas veces la velocidad 2 es? Ahorita a ver que me calcule. ¿Quién puede calcular? Vamos a aprovechar. Ya. B1 por el área. El área, ¿qué va a ser igual? Pi por diámetro 1 al cuadrado sobre 4. Igual a B2 por pi por diámetro 2 al cuadrado sobre 4. Yo tengo los diámetros acá. ¿Sí? El diámetro 1 es 40 y el diámetro 2 es 20 centímetros. 40 centímetros y 20 centímetros. Entonces aquí le va a salir B1 igual a 5 veces B2 o B1 igual a 1/3 de B2. Algo así le tiene que salir. A ver, ¿quién me puede dar esa referencia, ese cálculo? Trabajen. B1 igual a 1/4 de B2. ¿Sí? Bien. O B2 igual a 4 veces B1. ¿Sí? Eso es porque hay una relación. El diámetro 1 es el doble del diámetro 2. Entonces facilita calcular esa relación. Por tanto, al hacer igualar energía en A igual a energía en E, se le va a simplificar la presión y la velocidad. Pero le va a decir menos pérdidas de carga, ¿se acuerdan? Porque ya ahora, a ver, voy a volver un poquito para atrás. ¿Se acuerdan? Aquí está la ecuación. No nos olvidemos de esto. Y ustedes van a ver con pérdidas de carga. La energía en A menos pérdida de carga igual a la energía en E. El problema, vamos a ver a la energía en E. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo voy a calcular esta fórmula? Esto se me va a hacer 0, y esto se me va a hacer 0, esto se me va a hacer 0, y esto se me va a hacer 0. Pero las pérdidas de carga, ¿en función de qué están? De B1 y B2, ¿sí? Por lo tanto, ahorita ustedes han encontrado una relación. B1 dice, o B2 es 4 veces B1. Entonces ya pueden poner en función de una sola velocidad y
si calculan esa velocidad, lo multiplican por su área, ¿y qué les va a dar? El área por la velocidad. ¿Qué le da? ¿Qué resultado nos da? Área por velocidad. Caudal. Caudal. ¿Y qué es lo que yo pido en el inciso A? Caudal. Caudal. Sí, entonces estoy utilizando la ecuación de Bernoulli con pérdidas de carga, como en el ejercicio anterior, aquí, pero para calcular el caudal. ¿Sí? Entonces las velocidades en la ecuación se le va a anular la velocidad. Pero dentro de las pérdidas de carga, ustedes van a sumar, dice que de A hasta B hay estas pérdidas de carga. De B hasta C hay estas pérdidas de carga. De C a D, estas pérdidas de carga. Y de D a E, estas pérdidas de carga. ¿Y cuántos serán las pérdidas de carga desde A hasta E? Desde A hasta E, las pérdidas de carga será la suma de las cuatro. Yo tengo esta, más esta, más esta, más esta, es la pérdida de carga desde A hasta E. ¿Sí? Y así va a quedar todo en función de B sub 1 y B sub 2, y ustedes ya encontraron la relación, y van a encontrar una de las dos velocidades. Por ejemplo, si encuentran B sub 2, ¿por cuál área van a multiplicar B sub 2? ¿Por la área 1 o área 2? Por área 2 tiene que ser, ¿no? No se puede multiplicar. Si el B sub 2 es por área 2, no por área 1. No va a dar mal. Si encuentran, algunos otros van a calcular de otra forma y van a calcular B sub 1. Entonces lo multiplican por A sub 1 y le va a dar el caudal. ¿Sí? Y una vez teniendo el caudal, ya se vuelve fácil. El inciso B dice la energía, la presión en C. Yo aquí conozco todo en A. Puedo tomar como en el inciso B como nivel de referencia. Lo más fácil es que yo tome el punto A como nivel de referencia. Entonces en A la altura va a ser 0, la presión va a ser 0, la velocidad va a ser 0, todo va a ser 0. Igual a en C. En C no conozco la presión, pero conozco la velocidad, es la V sub 1. Conozco la velocidad, conozco la altura. ¿Cuánto es la altura de C? H1. H sub 1. ¿Cuánto es la altura de A? 0, ¿no? 0. O sea, esta va a ser facilísimo. Como dice el dicho, más fácil que pegarle a un borracho. Ingeniero, entonces partimos desde el punto A al C, es una opción, ¿no? Usando Bernoulli. Claro, ese es para el inciso B. Primero ustedes van a resolver el inciso A. Dicen la energía en A igual a la energía en E. ¿Por qué hacemos ahí primero? ¿Por qué no hacen primero el C? Porque no conocemos la velocidad todavía, ¿no? Necesitamos calcular la velocidad, porque aquí van a haber dos datos desconocidos, la presión y la velocidad. Por eso es que primero calculo el caudal, y con el caudal yo sé la velocidad en cualquier punto. Entonces, hago energía en A igual a energía en E. En ambos lugares que conozco, aquí conozco que la presión es 0, acá la presión es 0, aquí la velocidad es 0, aquí la velocidad es 0, aquí la altura es h sub 2, aquí la altura es 0. Entonces todo va a quedar en función de las pérdidas de carga, y las pérdidas de carga están en función de B sub 1, la velocidad en el diámetro 1, y de B sub 2, la velocidad en el diámetro 2. Y con esa relación que ustedes encontraron a través de la ecuación de continuidad, entonces encuentran una velocidad, multiplican por su área y tienen el caudal. Bien, esta es la tarea hasta el día viernes. No dice, no es para el día viernes, hasta el día viernes. ¿Sí? Bien.